Le pregunto, ¿qué se sirve usted cuando le entra un antojito? De repente va a la cocina, escoge las verduritas y se prepara una comida sana. El tomatito, lechuguita, los pepinillos por ahí. No, ¿verdad? No es opción. Va a la cocina, escoge las frutas, escoge la más rica, se prepara una ensaladita, frutas, chan, qué rico. ¿Es opción? No. Pero si le hablo de pizza, si le hablo de chicharrón, si le hablo de pollo, o sea, sin duda, esa sería su primera opción. Vaya que nosotros nos portamos re mal. Comida es adictiva. Sin que usted se da cuenta, la comida le va generando una sensación muy parecida a la que le genera la droga a nuestro organismo. Hay comidas que son inevitables en nuestra dieta. Aunque digamos que no queremos comerlas, están ahí, nos tientan, nos seducen y caemos redonditos en ella. Hoy vamos a hablar de las comidas adictivas, de la pizza, el chocolate, el helado, el pollito, las papas fritas, todo aquello que le gusta, pero que le hace mal. Buenas noches, Bolivia, bienvenidos a Hora 23. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Hora 23. Hoy hablamos de esas bebidas y comidas que generan adicción y efectos muy negativos en nuestro organismo. Ya para comenzar, les comento que algunas investigaciones del Ministerio de Salud, Víctor Hugo, y del Colegio de Nutricionistas en Bolivia afirman cuáles son aquellas 3 comidas que están en el menú de alimentos adictivos para los bolivianos. A ver, ¿cuáles son esas 3 comidas? Las gaseosas, número 1. Sí, puede ser. Sí. El pollo a la broster, ¿estamos de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Ahí están haciendo mea culpa ahí en la casa y dicen sí, Paola. Y las sopas instantáneas que tienen tantos conservantes junto con los embutidos. Como te habrás dado cuenta, todas son comida chatarra. Los efectos negativos que generan, ni hablar, pero esta noche los vamos a conocer muchas enfermedades que desencadenan. Droga en platito, eso es lo que nos servimos. Droga en platito. Vamos a hablar de eso en unos momentos nada más. Bienvenidos a todos. Vamos con Mariel en las redes sociales. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Víctor Hugo. Dar la más cálida bienvenida a toda esa gente hermosa que ya nos está viendo desde sus hogares. Hoy ustedes van a estar opinando acerca de uno de los placeres más grandes de la vida, que es comer. Pero aparte de que ustedes van a estar expresándonos sus dudas y haciendo sus preguntas en nuestras redes sociales, también van a poder contarnos sus experiencias si usted alguna vez ha sentido que tenía adicción hacia alguna comida. En nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora 23 Bolivia. Hashtag cuidado con lo que comes, en lo que le va a dirigir a las siguientes publicaciones. Veamos. El placer de comer, gusto o adicción. Ciertos elementos químicos y contenidos en los alimentos pueden actuar como una droga adictiva. Veamos el siguiente cuadro en el que usted va a participar. Gran cantidad de grasas saturadas y azúcares actúan en el cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas, pues estas sustancias segregan dopamina. La pregunta que hemos preparado para ustedes esta noche tienen que responderla. ¿Tiene la sospecha que algún miembro de su familia o usted mismo podría tener adicción a cierto tipo de comida? Pueden realizar su consulta a nuestros profesionales invitados esta noche. Bueno, Hora 23 conversó con un profesional en nutrición que nos explica por qué algunos alimentos son adictivos y además las consecuencias de consumir estos con frecuencia, diariamente. Comidas con demasiadas cantidades de grasa o alimentos que contienen excesiva sal son algunas que nos pueden ocasionar severos daños a nuestro organismo. La comida chatarra se ha vuelto uno de los recursos más importantes para la alimentación por la falta de disponibilidad de tiempo y la facilidad de consumo, ya que uno accede en cualquier barrio y en cualquier lugar a este tipo de preparaciones. Sin duda, el consumir estos alimentos pueden llegar a ser adictivos en nuestro cuerpo, ya que contienen cantidades elevadas de ciertos componentes. Entonces, todas aquellas preparaciones que son sometidas a frituras tienen adicción porque obviamente tienen mejor sapidez. Ahora, nosotros nos volvemos adictos porque obviamente todos los alimentos que son sometidos a una fritura forman una costra donde se forma un caramelo con los carbohidratos, que son los almidones, las harinas que se utilizan, y combinada con la grasa, adquieren un buen sabor. Por otro lado, bebidas con altos niveles de azúcar pueden producir también inestabilidad en nuestra salud,
convirtiéndose de igual manera en adictivos. Otro tema es que todas las comidas chatarra normalmente las complementamos con las gaseosas, y las gaseosas también tienen sus sustancias que son adictivas. Por ejemplo, en todas las bebidas colas, la colina es justamente el producto que estimula al mayor consumo. Y no solamente eso, sino la concentración de azúcar. Las consecuencias por ingerir este tipo de alimentos a corto plazo puede producir ciertas descompensaciones. Estos van a generar aumento de colesterol, riesgo a obesidad, patologías cardiovasculares, diabetes y sus complicaciones como insuficiencia renal, ligada a hipertensión, o sea, todo un sinfín de enfermedades que ya las estamos viviendo. ¿Pero qué ocurre cuando el consumo es a largo plazo? ¿Qué efectos puede provocar en nuestro organismo? En cuanto a las causas agudas, las repercusiones agudas, obviamente vamos a tener alteraciones gastrointestinales porque las personas consumen solamente almidones y grasas y el producto cárnico. Entonces no tiene vegetales, no tiene vegetales crudos, me refiero, ¿no es cierto? Que son justamente los que favorecen el proceso digestivo. Los consejos son muy importantes a la hora de consumir este tipo de alimentos. Que nuestra salud depende de lo que consumimos y cómo nos visualizamos para el mañana. Es importante tomar en cuenta que si nosotros nos visualizamos como personas enfermas, vamos a continuar con este patrón de alimentación, con este consumo de comida chatarra, sin incluir en nuestra alimentación frutas y verduras, que es lo que más representa la salud en un plato de alimentación. No es fácil, de verdad, definitivamente no es fácil. Cuando llega el hambre, lo primero que nos llama es pensar en algo que realmente nos gusta. Sabemos que nos puede hacer daño, pero nos gusta. Y última vez, ¿no? Es como cuando alguien quiere dejar el alcohol, la última cervecita, el último vasito. Bueno, ustedes que están en casa lo van a entender. Bueno, vamos a presentarles esta noche a nuestros invitados aquí en Hora 23 para hablar de este tema, el placer de comer, gusto o adicción. Quiero de inicio presentarles a la licenciada Gilde Mayo. Ella es psicóloga, ya la hemos tenido antes aquí en Hora 23. Gilde, qué gusto tenerla nuevamente en el programa. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Y no quiero desaprovechar el momento para felicitarles por el premio obtenido, bien merecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida, licenciada. Gracias. Y bueno, también está con nosotros esta noche el licenciado Edson Valencia, que es médico nutricionista. Ya lo conoce también, ya ha estado antes con nosotros. Edson, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Paola, y muy contento de estar nuevamente en el programa. Licenciado, mucho gusto. Qué bien que nos visite nuevamente para tocar un tema tan importante. Sí, prácticamente el tema que vamos a tocar hoy día es un tema que no nos damos cuenta que en algún momento siempre hay un familiar que tiene este problema. No, sin duda, y es que es difícil, ¿no? Ya decía, nos entra el hambre y lo menos en que vamos a pensar seguramente es en unas verduritas, ¿no? En unas frutas, ¿no? Están ahí, los gritan, saltan por lo ricas que se ven, pero no nos llama la atención, pero es un pollito, una pizza, ay, qué rico, un chicharroncito por ahí. A ver, Gilde, como psicóloga que es, ¿cómo podemos entender que los alimentos puedan ser adictivos, casi como una droga, y que no sea tan difícil alejarnos de ellos, a pesar de que sabemos que pueden incluso llegar a matarnos en algún momento? Bien, la neurociencia indica de que existe un desequilibrio en algunas zonas centrales del cerebro, ¿no? Especialmente el tema de recompensa. Y obviamente hay una liberación de ciertos neurotransmisores que hacen que nosotros nos enganchemos, ¿no es cierto? Hablamos de la dopamina, seguramente acá el licenciado nos va a aclarar, la serotonina y algunos aminoácidos también, el triptofán, por ejemplo, el triptofán es el que nos indica que nos da una saciedad. Este aminoácido lo que hace es prácticamente hacer que la serotonina se expanda, pero de manera natural. Lo que hacemos con la ingesta es hacer una situación anómala. Por eso es que nos enganchamos. Ahora, ¿qué pasa en ese transcurso? Se hace un círculo vicioso, empieza una ansiedad y la ansiedad se reduce por comer. O sea, yo tengo que comer para reducir esa ansiedad y por ende engordo. Y como engordo, entonces subo de peso. Y como subo de peso, vuelvo a tener otra ansiedad y otra vez se vuelve a generar. Claro, se hace un círculo vicioso. Pero también hay que tomar en cuenta factores de la persona, ¿no es cierto? Entre los factores está la forma de cómo nos enseñan a comer.
¿no? Cómo aprendemos esos hábitos en la infancia. En la parte psicológica está el tema de bajas tolerancias a la frustración, ausencia de habilidades sociales, está el autoestima muy bajo, está el tema de los padres que llegan a un momento en que son muy rígidos en la enseñanza. Hablábamos con el licenciado afuera, si un papá o una mamá habla a una puber o un puber entre los 12, 13 años y decirle, ay, estás gordo, estás gorda, listo, marcamos muchísimo a esa persona, ¿no? Y obviamente vamos a entrar en psicopatías que van a ser una alteración de la alimentación, incluso de la forma de cómo nosotros nos vemos, ¿no? De una alteración del aspecto corporal. Y cuando hablamos del aspecto corporal, estamos hablando de todos los autos que decimos en psicología, el autoconcepto, la autoestima, que vamos a empezar a desvalorar. Y seguramente vamos a tener emociones frustradas y que las vamos a saciar con la comida, que lastimosamente se engancha con estos neurotransmisores, con situaciones y comidas con alto cantidades de calorías, que son las harinas, el azúcar, la sal, que son los que nos van a enganchar. Por eso es que de ahí no vamos a preferir un brócoli, porque no se me apetece en ese momento. Y también los malos hábitos ya como familia en nuestra sociedad, ¿no? Últimamente el hábito de familia y la distracción, entre comillas, o el entretenimiento en familia, lo hacemos en un lugar cerrado, donde tenemos un lugar, entre comillas, que dice que hacemos ejercicio, que son los lugares donde los niños pueden recrearse en un estrecho espacio. Y nosotros estamos viendo de ahí, y obviamente son ambientes cerrados, donde no hay una situación oxigenada, obviamente no vamos a liberar todo lo que hemos ingerido, y supuestamente el factor hereditario también va a hacer que nos enganchemos, y uno de nuestros componentes va a ser obeso. Entonces, son situaciones que la gente debe empezar a tener, ¿no? Cuando un menor empieza a comer y hace un hábito en el tema de me gusta comer con la abuela, por ejemplo, está enganchando un tema de afecto. Y seguramente no va a comer de la misma forma cuando esté con otras personas. Y si hay la ausencia de este estímulo, que es la abuela, posiblemente va a tener atracones o compulsividad en la forma de comer. Esas situaciones también hay que controlarlas, ¿no? Son situaciones de riesgo, y obviamente la parte fisiológica, ya lo dirá acá el licenciado, son situaciones en las que nosotros debemos prestar atención, ¿no? En las unidades educativas, si bien los últimos años se está pidiendo el cambio de los kioscos y de comida chatarra por situaciones más saludables, hay que también parar las antenitas cuando nosotros vemos a nuestros hijos o entramos a la habitación y vemos un montón de envolturas, ¿no? Y que nosotros no decimos nada, lo único que decimos, ay, comiste esto, pero no les explicamos o no entramos en sus cerebros o en sus corazones para preguntarles qué está pasando con ellos, ¿no? Últimamente es muy vulnerada la situación de los adolescentes, no pueden hablar con sus padres y obviamente se enfrascan o se encierran en este momento tan ficticio, tan además superfluo, que hacen que estos adolescentes coman, hablen con los padres un ratito, porque saben que van a ser censurados. También es importante hacer notar de que cuando tenemos una persona obesa en la familia, tenemos que trabajar toda la familia, no solamente la persona obesa, ¿no? Y a veces tildamos de glotón, que comes cuando no deberías, y no sabemos que también detrás de eso están ocultando muchas situaciones emocionales que recompensan esos vacíos con la ingesta. Vamos a lo que usted nombraba en determinado momento, la parte fisiológica. Licenciado Valencia, vemos que existen más de 9 enfermedades muy comunes que se generan justamente por la adicción a estos alimentos que no son saludables, a la comida chatarra. ¿Cuáles son estas enfermedades que se pueden presentar? Prácticamente tenemos que empezar partiendo de cuál es el mecanismo que es ese problema de la alimentación. Cuando nosotros consumimos algún alimento, que siempre buscamos que tiene que ser agradable, tiene que ser la presentación misma, como decimos en algún momento, la comida entra por los ojos, no entra por la boca. Si vemos esa fritura riquísima, comemos, nuestro cuerpo produce, el cerebro prácticamente lo que hace son procesos neurológicos liberando dopamina. Esa dopamina lo que va a producir es una sensación de saciedad, de felicidad para la persona, cosa de que la persona esté feliz.
Entonces, esto pasa con el chocolate, por con ejemplo. el chocolate. Y hay diferentes alimentos que van a producir, ¿no? Podríamos estar hablando, qué sé yo, de la leche, podemos hablar del queso, podemos hablar de la carne, podemos hablar del chocolate, de las gaseosas, como Del decía, helado. del helado también, ¿no? Entonces, todos estos alimentos, dependiendo del origen, dependiendo de la preparación, se va a ver, va a tener alguna repercusión a largo plazo. Es decir, supongamos que alguna persona que consume demasiado chocolate, podemos hablar de las grasas, va a haber un problema de los triglicéridos, el colesterol se va a elevar, esto me va a llevar a una presión alta, la presión alta puede llevar a una tendencia a una diabetes, ¿no? Prácticamente todas las personas que tienen este problema de los trastornos alimentarios o este problema de no medirse con la cantidad de comida que están consumiendo, entonces mayormente son obesos o que tienen un sobrepeso. Ahora, no, estamos dejando absolutamente claro de que evidentemente comer en exceso este tipo de comida nos hace bastante daño. O sea, tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias. Se hacen campañas, hay mucha información al respecto, hay programas de televisión exitosísimos, ¿no es cierto?, con programas de adelgazamientos que les ponen condiciones como el ejercicio, regular sus dietas, pero sigue aumentando el número de obesos en el mundo. O sea, pareciera que es cada vez más difícil, a pesar de tanta información que hay, renegar, rechazar aquella comida que nos hace daño. Entonces, realmente estamos hablando de comida adictiva, como algún estudio decía en Europa, con algunos impactos en el ser humano muy parecidos a la droga. O sea, sabemos que nos puede matar, pero igual vamos en busca de aquello. Estamos conscientes de que nos hace daño. Es como una droga. Hay comida adictiva que puede ser como una droga. La comida adictiva prácticamente funciona como la droga, ¿no? Al tener la saciedad, ese placer, esa satisfacción de consumir, es como si estuviéramos consumiendo una droga, ¿no? Pero estamos haciendo. Pero a medida que yo voy consumiendo, esa dopamina, esa liberación, esa sensación de placer que yo voy a tener va a empezar a disminuir. La liberación de la dopamina va a empezar a disminuir. Pero yo tengo que seguir comiendo mayores cantidades para que esa dopamina llegue al punto de tener una satisfacción. Si antes me daba satisfacción un copito de helado, de aquí a poco tiempo, esa no misma satisfacción la voy a tener con dos, y después con tres. Wow, y todo eso que va a enlazar a la cuestión de llegar a un sobrepeso, de tener problemas de triglicéridos, colesterol alto. Me voy donde el médico, bueno, no tienes que comer eso, no tienes que comer el otro. Una cosa es hacer dieta, comiendo saludable, que muchas personas tienen el problema de no comer saludable y tienen el mayor problema es de empezar a consumir frutas y verduras. Otra cosa es, como la licenciada nos decía, los hábitos alimentarios, ¿no? Yo estoy habituado a consumir cierto tipo de alimento después de un almuerzo, pero sé que eso me va a hacer daño. Pero si yo le voy a decir, no me tienes que comer esto, y le estoy prohibiendo, va a haber otro síndrome que se llama el síndrome de abstinencia. Ese síndrome de abstinencia lo que quiere decir es de que yo voy a esperar a estar solo, y es decir, no estoy solo, entonces puedo comer esto, ¿no? De ocultas. Y eso va a producir que llegue a los atracones, y eso me va a llevar a un problema de culpabilidad, como hablábamos fuera de cámaras con la licenciada, y también va a tener problemas con unas consecuencias elevadas. Un ejemplo típico es con las personas diabéticas. En el momento de diagnóstico, lo que les dicen los médicos es, bueno, usted es diabética, no me va a comer pan, no me va a comer la marraqueta, no me va a comer plátano, no me va a comer. Pero doctor, a mí me gusta. No, eso le va a subir sus niveles de azúcar. Yo espero que no esté nadie en casa, entonces agarro la marraqueta, agarro el plátano, agarro la gaseosa, y eso me va a producir satisfacción. Pero después, cuando yo voy a ir a medirme la glicemia, que me va a estar en 500, va a estar en 600, ya voy a tener una sensación de culpabilidad, y eso va a producir que esta persona tenga problemas, complicaciones crónicas a futuro. Y ahora, ¿cómo podemos evitar esta situación, licenciado? ¿Cómo evitar caer en la adicción a la comida chatarra, a la comida que no es saludable? Lo que siempre manejamos nosotros como médicos, como nutricionistas, es la parte principalmente de la parte de educación en el hábito alimentario. Si a una persona le decimos qué es bueno para su salud, por qué es bueno para su salud, si tú vas a comer verduras, ¿para qué te va a servir las verduras? Entonces esta persona va a entrar siempre en conciencia y va a decir, no, eso me va a ayudar para esto, para esto, para esto. Y esta parte de la parte médica siempre va a ir agarrado de la mano con la parte de psicología, porque es un trastorno que también tiene que tocar la parte de psicología, que es muy importante. Me preocupa mucho el tema de los niños, ¿eh? Porque evidentemente la preocupación a nivel mundial
se centra en que estas nuevas generaciones tienen un nivel de obesidad cada vez mayor, o sea, es algo realmente incontrolable. En el caso de los niños particularmente, ¿cómo podemos lograr que ellos entiendan, porque es más difícil que con un adulto sin duda, que esa comida rica, el dulcecito, el chocolatito, el heladito de todos los días le hace daño, que les damos su recreo, pero hay un kiosco que en la escuela les está esperando con muchos alimentos adictivos? ¿Cómo hacerles entender a ellos particularmente que es más difícil? Bien, hay una nueva terapia que se llama la terapia MDR. Es una terapia que funcionó a principios de los 80 con el tema de la nicotina. Hoy por hoy está haciendo está causando un boom en realidad con los niños especialmente, porque lo que tú dices es verdad. Es bien difícil que un niño entienda y razone y diga, sí, esto me hace daño, no puedo comer. Entonces, lo que se hace con estos niños es a través de bombardeos visuales, a través de bombardeos, además, auditivos, táctiles, hacer cambiar la forma de pensar por un elemento tóxico por una situación saludable, como a través del juego. A los papás se les enseña, por ejemplo, que en lugar de estar en un lugar encerrado, como hay tantos lugares de comida y patios acá, no llevarlos ahí, sino más bien llevarlos a lugares abiertos, en el que el momento que tenga hambre, por ejemplo, combinemos esa situación por algo que le gusta. Por ejemplo, quien sabe montar bicicleta. Entonces yo le diré, ok, montamos 2 horas de bicicleta y comemos esto. Cuando el niño llega en ese momento de haber comido, montado la bicicleta, seguramente va a empezar a tener esa ansiedad de yo tengo que comer, y él va a exigir. Entonces les damos de a poco situaciones en las que le vamos a dar, por ejemplo, una mandarina. Y luego le vamos a decir, dentro de 1 hora hacemos esto y vamos a ir cambiando. Pero esto es tenaz, persistente, no es hacerlo un fin de semana y listo. Claro. Y obviamente el niño va a empezar a tener un cambio. En el proceso se les va explicando que al niño, de que hay situaciones que le están haciendo daño. Entonces el niño va a ir entendiendo, ¿no es cierto? Se juega con muchas situaciones, porque sí, es verdad, tenemos un alto nivel de obesidad ya mórbida en niños. El tema de educación física en la asignatura que teníamos hace años, obviamente incluso ha reducido en el horario. El tema, aspectos sociales como el tema de la trata y tráfico ya no nos permiten dejar a nuestros niños sueltos en los parques. Efectivamente hay muchas situaciones que debemos tomar en cuenta, pero la familia no se ha disuelto, la familia sigue ahí al pie del cañón, que es el centro de nuestra sociedad. Entonces la familia como tal tiene que hacerse un espacio, empezar a hacer algo sistémico, de manera que los niños empiecen a tener también un orden. Porque en unos momentos, Kilde, vamos a hablar de esas estrategias, de esas tácticas que tienen que usar los padres para que los niños coman verduras, coman frutas, regulen bien su alimentación. Pero será en unos momentitos, claro, ¿de acuerdo? Sí. Bien, nos damos una pausa y ya volvemos con el segundo bloque de Hora 23. Espérenos. Mega Fashion Manía, por el mes especial de la madre, contamos con fabulosos descuentos en su día. También con nuestra nueva colección otoño-invierno. No te lo pierdas. Estamos en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Marcelo Ruiz, especialistas en cambios de look, con paquetes para novias y quinceañeras, tratamientos faciales y corporales, con descuentos del 30%. Reservas 242-3422 y 796-13518. Estamos de regreso y en este tema tan importante que estamos tocando esta noche tenemos gran participación en nuestras redes sociales y si usted aún no participó, vamos a ver la publicación. El placer de comer, gusto o adicción. ¿Tiene la sospecha que algún miembro de su familia o usted mismo podría tener adicción a cierto tipo de comida? Ustedes pueden realizar su consulta a nuestros profesionales invitados y una vez más le hago recuerdo el hashtag de la noche. Cuidado con lo que comes.
Bueno, y es que a cada paso que damos, ¿verdad? Conversábamos acá con nuestros invitados en el corte. A cada paso que damos en cualquier ciudad donde estemos, vamos a encontrar o tucumanas, o saltenitas, o pollitos, o pizzas. A ver, ¿alguna ensaladita por ahí? No hay ensaladitas, porque no es parte del menú adictivo que tenemos los bolivianos. Y si los grandes somos débiles y caemos a ello, ¿qué podemos esperar de nuestros niños? Definitivamente nos preocupan. Por ello le pregunto acá al licenciado Edson Valencia, médico nutricionista. Edson, ¿cómo podemos hacer? Estamos dejando claro que esa comida hace daño a los niños, que los niños se descontrolan. ¿Cómo podemos lograr los padres enrumbarlos nuevamente por la sana práctica en la comida? ¿Cómo logramos aquello? ¿Qué estrategias, qué técnicas debemos usar para que coman bien, saludable? La técnica que tenemos que utilizar es partiendo de nosotros mismos. Si nosotros y los niños y nuestros hijos ven que nosotros estamos empezando a comer saludable, tomando líquidos, evitando las gaseosas, comiendo verduras, poniendo en el menú de la casa, del almuerzo, de la cena, colocando un postre como fruta, más verduras, entonces esa va a ser la parte primordial de que el niño tiene que empezar y va a entender, si mi papá come, yo también tengo que comer. Si mi papá es grande, yo voy a ser grande como él porque él come verduras. Entonces yo tengo que empezar a dar el ejemplo para que mi hijo coma saludable. Licenciada Gilde, en determinado momento, acá el licenciado Valencia nos decía que la adicción a la comida produce efectos muy similares a la adicción a las drogas, a la adicción al alcohol, así también efectos negativos. Y me pregunto, ¿cómo es en el caso del tratamiento? ¿Cómo se supera la adicción a las comidas? ¿El tratamiento también es similar? Así es. Cuando hablamos de adicción estamos hablando de una situación que altera nuestra calidad de vida. Es más, es como que nuestros sentimientos, nuestros deseos son esclavos y son atrapados por algo y no tenemos la capacidad de controlar, ¿no? Entonces ya hablamos de una adicción. Y además tenemos un pensamiento recurrente. En el caso de la comida es, ¿a qué hora sirven el té? ¿Ya vamos a comer? ¿Y qué es la comida? O sea, si se dan cuenta, esa es una forma que tenemos que nosotros tener un alto, porque ya empezamos que ya tengo hambre, ¿por qué no estamos comiendo algo? Y tenemos mucha gente a nuestro alrededor de esa manera. Para esto nosotros necesitamos empezar a tener estrategias, ¿no? Entre las estrategias, yo les decía a un principio, está el tema con los niños especialmente de suplir ciertas conductas y de hábitos en el proceso, digamos, de la ingesta. Por ejemplo, lo que decía antes, si a las 12 vamos a almorzar y él quiere comer antes, alguna situación antes del almuerzo, no hay que permitirle, ¿no? Pero no decirle no, sino decirle, ven, vamos a hacer esto. Yo sé que tú puedes saltar las gradas de una en una, cojito, por ejemplo, entonces vamos a ir jugando y se va a distraer. Y si hacemos eso, muy tenazmente, vamos a cambiar esa actitud. Por otro lado, también está hablar con los padres jóvenes, los padres de ahora, que son muy permisivos, la verdad. El niño dice, no me gusta, y dice, no le gusta, no le insistas, no tiene que comer, cuando no es esa la situación. Hemos perdido un poco lo que es la ley del padre en todas nuestras esferas. Y cuando perdemos la ley del padre, obviamente vamos a perder el respeto, y no el respeto al otro, sino el respeto a mí mismo. Y es así que nosotros nos vamos a dejar llevar por ciertas adicciones. Si el niño de hoy es adicto a la comida, el día de mañana puede ser adicto a otras cosas más. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a prepararnos nosotros como personas. Como decía acá el licenciado, esto es de familia, no es una situación unilateral, no es que él está gordo, entonces nosotros seguimos comiendo lo que comíamos. Él tiene la comida especial, no es así. Tenemos que comer todos la comida especial para que él se sienta contenido emocionalmente, que es lo que queremos. Queremos que el niño diga, a ver, estoy sufriendo porque no me dejaron comer esa hamburguesa. Y luego pienso y digo, pero mi hermana tampoco comió, tampoco papá ni mamá. Entonces sí me va a sentir un poco más de desahogo y en ese momento voy a tener, otra vez vuelvo a los neurotransmisores, endorfinas, que son ya el bienestar. Me siento bien conmigo mismo, por tanto, y más cuando me digan, tampoco es bueno, ay, estás bajando de peso. No, tampoco es bueno, porque es como que estaba gordita, entonces no, y entro en ansiedad. Por eso hay situaciones que nosotros debemos ir ya trabajando con la familia. Hay algo que a mí me inquieta bastante y se los confesaba en el recreo, en el corte, ¿no es cierto? Lo que ocurre en los recreos, bueno, o sea, con nuestros hijos.
Llega el momento del recreo y evidentemente es la oportunidad, ¿no?, del desborde, de la felicidad. La adicción sale a borbotones, ¿no es cierto? Las pastillas, los chocolates, las galletitas, todo aquello que sabemos, por más que le digamos a los niños en casa, eso no tienes que comer, para ellos ahí están, mis padres no me están viendo. Y claro, llega ese momento. Cuanto esfuerzo hagamos en la casa, muchas veces es una estrategia que se desmorona en la escuela, porque en la hora del recreo los niños no van a poder comerse una ensaladita de verduras, además porque no hay. Se comerá un chocolate, se comerán unos dulces, se comerán unas gomitas, lo que sea que les hace daño. ¿Por qué no funcionan hasta ahora esos proyectos que en algún momento la alcaldía en La Paz, por ejemplo, había intentado hacer realidad de los kioscos saludables? ¿Por qué hasta el momento no logramos cambiar esos hábitos en los niños en las escuelas? Yo creo que es la falta de... Porque son los hábitos que estamos acostumbrados a no consumir las frutas y las verduras. Si podemos salir en ese momento a la calle, podemos decir a alguna persona, ¿cuántas veces comes verdura durante la semana? Nos va a decir 1, 2, exagerando ya, o nada. Y frutas, 1 o 2. Si tomas líquido, no tomo líquido. ¿Qué tomas? Gaseosa. Entonces, nosotros tenemos esa cultura de no comer frutas y verduras. Pero si nosotros empezamos a fomentar o a crear esa nueva cultura de poner en nuestra dieta las frutas, las verduras desde el colegio y partiendo también desde la casa, entonces yo creo que estos proyectos de los recreos saludables, que ya es un proyecto que se está dando, van a tener... ¿Y estarías de acuerdo, Edson, como nutricionista que tú eres, de que finalmente se eliminen, se prohíban los kioscos en las escuelas donde se vendan un montón de golosinas que no les sirven a nuestros hijos para absolutamente nada? Sería ideal, sería lo más grande que ha hecho la alcaldía, pero ¿quién nos va a librar de los kioscos que están fuera de la escuela? La misma alcaldía. ¿no? Entonces, los niños van a pasar eso. Mamá, en el colegio hoy es el recreo saludable, no va a haber chocolates, quiero que me lo compres de la esquina. Entonces ellos ya compran lo que quieren de la esquina o se compran y se llevan ya los chocolates, los dulces, sabiendo que hay un recreo saludable, cosa que los chicos no están acostumbrados a consumir. Sí, porque hubo un intento, ¿no? Les comentaba, Así es. No voy a mencionar el colegio, me entenderán los padres que tienen a sus hijos en el mismo que el mío, o los míos. Vino el desayuno saludable, pero estaba el kiosco de la escuela. ¿Dónde terminaba el desayuno saludable? No precisamente en las barriguitas de los niños. Y claro, todos iban de todas maneras al kiosco de los dulces. O sea, no funcionó porque estaban a la par. Si ponemos una ensalada acá y un chocolate acá, ¿qué va a preferir el niño? Está claro que va a irse al chocolate. Entonces, si no hay chocolate, ¿qué le queda? Pues consumir la verdurita. Bueno, habrá que analizar eso a futuro. Así es. Efectivamente, el tema de tener dos cosas al mismo tiempo y una que nos prohíben, obviamente no va a tener ningún resultado positivo, ¿no? Sin embargo, yo tengo que hablar por la gente y de los pequeños, que hay un porcentaje que sí, cuando se lo sienta al niño y se le explica que la salud del niño se está deteriorando por temas de esta comida chatarra, los niños entienden. Y yo conozco niños en el colegio que yo veo y me dicen, no puedo comer esto, porque me está haciendo daño. Y eso sí hay que motivar muchísimo. Hay niños que les dicen, pero come esto, es un pedacito, come un pedacito. Y el niño dice, no, porque me hace daño. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que aprender. ¿Me das el teléfono de estos papás, por favor? Claro que sí. Me gustaría mucho hablar con ellos y practicar sus técnicas. Sí. Lo que pasa es que se sientan y hablan. Aprovechan cuando, es que lastimosamente tenemos que caer a alguien enfermo en la familia para recién entender la magnitud del problema. Hay papás que aprovechan en esta situación porque hubo un preinfarto, o porque hubo una situación de diabetes, o porque hubo alguna situación de lupus que ahora está, no sé si es de moda, se está haciendo por esto de tema de además alimentos transgénicos y toda esta situación. Entonces hablan los padres y dicen, esto pasa, esto puede pasar, no puedes comer esto, no lo otro, hagamos deporte, pero estamos inmiscuidos todos, ese es el detalle. No es solamente decir yo le hablé pero no me escucha, lógico,
Si le hablamos y yo sigo comiendo el chocolate, y además llego con olor a salteña, o vengo con una situación, o tengo la corbata manchada, o el traje, qué sé yo, los niños se dan cuenta. Entonces, aparte mucho desde la casa. Tenemos que trabajar todos. Eso de lo que la licenciada decía de la parte de educación, siempre hemos visto, por ejemplo, en el centro de Vivir con Diabetes donde trabajamos, tenemos aproximadamente unos 15 niños diabéticos y unos 10 adolescentes diabéticos. El más pequeño que tenemos es de 3 años, niño diabético. Imagínense un niño de 3 años que no consume golosinas, que no consume chocolate, o sea, su vida es... No es triste. Desde ese niño va a ser su vida saludable de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque él ya se va a empezar a cuidar. Pero a él poco a poco se le ha dicho, no, hijito, no tienes que comer esto, que el otro, va a venir con psicología al centro. La mamá también, la mamá lloraba por darle chocolates, pero le decíamos las consecuencias que podría causar darle un chocolate, porque sus niveles de azúcar podrían subir y entrar en un coma diabético. Y el niño, gracias a Dios, a darle educación, explicarle que nosotros no comemos por esto. El niño le hemos dicho la prueba de ¿quieres un chocolate? No. Es que toda la familia decía, ¿no? Toda la familia. Claro. ¿Te doy chocolate? No. Y los chicos tenían sus chocolates porque utilizaban cuando les daba sus bajones, cuando los niveles de azúcar bajan, le querían dar, no, yo no como eso porque me hace mal. Entonces, el mismo niño desde la parte de educación les ha dado un ejemplo a todos, que dando la educación respectiva, las personas podemos cambiar. Y ese tema de la diabetes es muy serio, afecta alrededor de 95,000 personas cada año en el país, y la más frecuente, la tipo 2, que es justamente generada por la mala alimentación. Sí, prácticamente que las personas con diabetes tipo 2 tienen el problema de sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces esas personas siempre estaban acostumbradas a comer algún alimento chatarra o gaseosas o demasiada golosina o muchos carbohidratos. Cuando se les ha diagnosticado diabetes, se les dice, bueno, usted no puede comerme, el típico ejemplo, no puedes comer plátano, no puedes comer la marraqueta. ¿Por qué? Porque eso te va a subir. Tienes que hacer tu vida como conejo prácticamente, ¿no? Pero, y las personas con diabetes hacían ese síndrome de abstinencia, de esperar estar solo o estar en la calle, nadie me mira, agarro un plátano, agarro una gaseosa, entonces consumir. En el Centro Vivir con Diabetes lo que hacemos es educar al paciente que sí puede comer esos alimentos, el plátano puede comer la marraqueta, pero en ciertas cantidades. Entonces, es como un niño. Si yo le voy a prohibir al niño, prácticamente no me mira, entonces yo lo hago. Entonces, si yo le digo, sí, puedes comer, entonces yo voy a supervisar que coma, yo voy a ver qué va a comer delante de mí, y entonces no va a pasar. Decíamos que comer de ocultas, por ejemplo, es uno de los síntomas principales de que una persona es adicta a algún tipo de comida o a la comida chatarra. ¿Qué otros síntomas puede existir aparte de eso? Los otros síntomas es de que va a comer cuando no tiene hambre, se le ocurre y tiene que comer. Uno. Puede ser otra cosa de que la persona oculte la comida, no se va a saciar con ningún tipo de alimento, solamente con ese alimento. Qué sé yo, está con los pollos a la bróster, pero has comido sopa, has comido segundo, has comido postre. No me he saciado, pero yo le voy a dar el pollo a la bróster y va a decir, no, ya estoy saciado. Claro. Entonces eso va a ser el problema y va a ser una señal que tiene ya este problema. Hilde, momentos de ansiedad. Todos los tenemos. Me ha pasado muchas veces que yo trato de comer saludable, lo intento. A veces no puedo. Sobre todo cuando hay momentos de ansiedad, mucho estrés, ¿no? De repente uno siente la necesidad, no sé, algo falta, por Dios, ¿qué? Y bueno, damos una satisfacción al cuerpecito y el cerebro nos recompensa dándonos alguna sensación de bienestar, ¿no es cierto? Buscamos recompensas a través de algunas cositas. ¿Cómo podemos controlar eso? A ver, esto ya con los adultos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos controlar que cuando estamos con esa ansiedad y queremos una galletita, y luego un manicito, luego una cosita, un chisito, quesito, que rotito, y de repente, no sé, es lo único que nos calma? Así es. Como habíamos dicho a un principio, en el tema de la adicción a la comida son 3 elementos importantes, ¿no? Las harinas, la sal y el azúcar. Ajá. Entonces son totalmente carbohidratos, que son los únicos elementos que van a detonar ese neurotransmisor que habíamos dicho, que nos hace sentir bien. Y por eso nos enganchamos. Ahora, estamos hablando de una persona, entre comillas, normal, que de pronto tiene un sacudón de ansiedad. ¿Qué hacemos en ese momento?
dependiendo de qué hemos ido cultivando a lo largo de nuestras vidas, pues de pronto encenderemos un cigarro, o bien empezaremos a tomar café, o simplemente empezaré a comer algo porque de pronto no había comido hace meses, no sé qué, y digo, se me ocurrió hoy día una doble hamburguesa, ¿no? Y luego tenemos el sentimiento de culpa. La ventaja del adulto es que sí está consciente, dice, o sea, ¿por qué estoy con hambre? ¿Por qué tengo hambre? Pero Eso ¿cómo no, puedo compensar no es esa malo. comida, ese alimento por alguna otra cosa que deseche esa posibilidad de seguir comiendo? Exactamente con el agua. ¿El agua? El agua. Mira. Hagan la prueba ustedes de alguna vez estar en ese momento de ansiedad y tomarse un vaso repleto de agua, pero es el glu, 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 glu hasta el final. Entonces es como que sí vamos a seguir con hambre, pero va a haber un momento en que ya el estómago se va a llenar y nosotros dejamos de tomar. Bueno, buen consejo, ¿sabes? Y lo tomo. Sí, ¿Por qué? Porque sí, llega la sí. vacación de invierno, mis niños se van a Santa Cruz con sus abuelitos, esposa y todo. Bueno. Me quedo solo y Sí. tengo ansiedad y estrés y todo eso, y como, y vuelvo después con 5 kilos de más. Ahora será agua. Exactamente, Y agua. Ok. agua. Es Así importante cambiar el agua por el tema de las gaseosas, Yo voy con porque el las agua. gaseosas, por ejemplo, tienen alrededor de 8 a 12 cucharadas de azúcar, De azúcar. en cada vaso. Se dice que si ese azúcar lo mezclaríamos con un vaso de agua, es tan dulce que no podríamos tomar ese vaso de agua. Sin embargo, en el caso de las gaseosas, tomamos por el gas. Por el gas, exactamente. Y es eso lo que produce la saciedad. También cuando tomamos las gaseosas y el estado de satisfacción. Por eso la persona que consume quiere gaseosa, más gaseosa, más gaseosa. Una manera de trabajar mucho el páncreas, ¿no? Obviamente sentimos sed, no sé si les pasa, yo no tomo gaseosas, pero cuando tomo tengo más sed. Entonces esa es Cierto, una situación de cierto. que el páncreas está trabajando tan a la velocidad que me está pidiendo agua en realidad. Claro. Eso, por ejemplo, es que tomamos gaseosa, esa gaseosa entra a la sangre y los niveles de azúcar empiezan a subir. El páncreas es el encargado de producir la famosa hormona insulina. Esta insulina agarra el azúcar que está en la sangre y lleva a los músculos para que se puedan mover. Entonces, cuando los niveles, en el caso de los diabéticos, cuando los niveles de azúcar están elevados, hay síntomas de sed, mucha hambre, pérdida de peso y visión borrosa. Entonces, eso es lo que podría estar pasando en algún momento a la licenciada cuando toma demasiada gaseosa. Sus niveles de azúcar empiezan a subir hasta que el páncreas produce la insulina, entonces ya le da ese síntoma de tener mucha sed. Y a causa de ese tipo de alimentación que es tan dañina, incluso se originan otras enfermedades como el cáncer, por ejemplo, el cáncer del tracto digestivo. Miren, tengo un dato del Instituto Gastroenterológico que asegura que el cáncer colorectal se ha incrementado en un 50% en los últimos años. Antes se atendía 30 casos por mes, ahora se atiende aproximadamente 50 casos de este tipo de cáncer. Yo creo que en este caso tiene mucho que ver la manera de preparación de los alimentos, ¿no? Porque en algún momento se han hecho estudios y se ha hecho una encuesta a todas las grosterías de la ciudad de La Paz y se les preguntaba de dónde consumen o de dónde compran el famoso aceite. Y lo que la mayoría nos ha respondido es de que nosotros compramos el aceite utilizado de algunas empresas grandes. ¿No? Entonces, la croilina que tiene este aceite ya utilizado, entonces es un producto dañino a mi cuerpo, a mi organismo, que eso también me puede producir a la larga un cáncer. Claro. La próxima que vaya a comer pollito por ahí, por favor véndame un pollito frito en aceite reutilizado. O sea, por Dios, tomemos en cuenta eso. Ahora, yo no sé por qué nuestras autoridades, no estoy hablando solamente del país, porque la industria de los alimentos es inmensa, es una industria poderosísima, si no una de las dos más grandes que hay, ¿no es cierto? La comida es lo que más se vende, el ser humano sin comida no vive. Y mientras le den más comida que le guste, desatendiendo las recomendaciones médicas de expertos, qué sé yo, el negocio crece y lo estamos viendo. Funcionarían normativas desde los estados que sabiendo que los alimentos hacen tanto daño, pues orienten a que la industria de los alimentos respeten algunos componentes, algunas cosas, ingredientes que no hagan daño. Complicado, ¿no? Complicadísimo. O estoy soñando, o soy un ingenuo más en este mundo. Deberíamos hacer un muro en este sentido para que pues, no podamos estar en esas situaciones que acá nos mencionan, ¿no? Efectivamente, no solamente es el aceite, ¿no? Hablamos de las famosas salchipapas, ¿no? Las papas de harina, hablamos de los embutidos que ya no son tanto carne, sino son más harina, con cierto colorante y que además
están ahí libres para ser expuestos y vendidos para nuestros niños, donde nosotros deberíamos tener una forma de regular esta situación, unas normativas. Y sí, yo creo que este programa sirve justamente para hacer un llamado a la conciencia de las autoridades, porque se trata de nuestro futuro, de nuestra salud, ¿no? Algunos nos dirán, pero yo como y no me hace nada. Efectivamente hay organismos y hay organismos, pero si ustedes pasean por las unidades educativas, la anterior semana yo le hablaba a un profesor de educación física, eran 35 niños varones, de los 35 eran 29 con sobrepeso. Entonces esto es un llamado de atención. Yo hablo con los padres, le digo, está con sobrepeso, hay que hacer más deporte, salgamos afuera, correremos con el niño. Y siempre está, es que yo trabajo, yo viajo, no estoy, se queda con la empleada, come no sé ni lo que comerá. Entonces yo creo que hay que ordenarnos como todos, ¿no? Empezar a ordenar nuestras vidas. Si queremos que hayan normativas, ordenaremos desde la casa, ¿no? Claro. Para que el niño o el adolescente entienda. Es lo que yo siempre decía, Víctor Hugo, los niños, para los adultos, el adolescente es un niño cuando tiene que hacer sus travesuras propias de adolescente, pero es un adulto cuando tiene que ir a comprar un par de cervezas. Entonces, hagamos las cosas bien, ¿no? Empecemos a mediar como adultos y todos los fines de nuestra casa para que no tengamos estos problemas y los niños aprendan a elegir sus alimentos. A esos alimentos que hacen daño que usted nombraba, el tema de los embutidos, de la harina y demás, yo le sumo, por ejemplo, el tema de las sopas instantáneas, que lo nombrábamos al inicio del programa. Es que es una de las de lo más adictivos. Están entre las 3 principales comidas más adictivas en los bolivianos, y mientras más productos químicos tiene un alimento para que su fecha de vencimiento se prolongue, se dice que hace más daño al organismo, y estas sopas instantáneas venden con una fecha de vencimiento de hasta 2 años, o sea, son muy dañinas. Y a un momento hasta se las asoció con cáncer. Sí, también. Sí, hay una marca muy conocida que tampoco puedo decirla, que han hecho estudios y que se ha comprobado que han producido ya cáncer de estómago, inclusive de colon. ¿Dejará de comer esas sopas? Yo creo que sí, después de lo que les está confirmando el mismo doctor. Y lo peor es que todavía en esas sopas, como son años que tienen de estar ahí, llegan a producir ciertos microorganismos por el tema del tiempo, y ves el envase, la altura, la presurización, lo que se puede hacer, que llegan a tener ciertos microorganismos. En las redes se vio incluso con gusanos, ¿no? Entonces, y eso comemos. En la barriga, claro, y eso comemos. Que mucho tiene que ver el factor tiempo, porque lo que la licenciada decía es verdad, porque hay muchos pacientes de que me dicen, no tengo tiempo. Tiene que hacer usted, mis pacientes digo, usted tiene que hacer actividad física. ¿Cuánto, doctor? Media hora, 45 minutos, pero yo no tengo tiempo. La cuestión está que usted busque en qué momento, no importa si me divide 15 minutos en la mañana, 15 en el almuerzo, 15 en la noche, pero hágame ejercicios. ¿Usted tiene auto? Sí, tengo auto, listo. Parquéelo 3 cuadras antes, vaya a abrir el garaje o dígale que ya le espere, pero hágame esas 3 cuadras de caminata mientras está practicando el auto. Claro. Entonces, si usted toma el minibús, camine 2 cuadras y se recién toma el minibús, o bájese 2 cuadras antes de llegar a la casa. Si el minibús le deja en la puerta de la casa, bájese 2 cuadras y haga actividad física. Y eso es una actividad física. Y mucho esto tiene que ver a esto, ¿no? Porque los chicos ya no me hacen actividad física. Sí. Y están más con el WhatsApp, están con el celular. He visto niños que tienen 3 años que están con celulares. Claro, corren 40 kilómetros un campo de fútbol, pero aquí personificando a Ronaldo, qué sé yo, etcétera. Bueno, además hay algo, tú acabas de decir algo muy importante, Nelson, el no tengo tiempo ha sido una de las mayores inspiraciones que ha tenido la industria alimenticia de la comida rápida. El hombre de este mundo, el de hoy, de esta sociedad globalizada, no tiene tiempo, la mujer tampoco. Por lo tanto, hagamos cualquier cosa que nos rinda, pero bien, pongámosle un poquito de sabor, una cosita a la fritura que le encanta a la gente y nos van a comprar. Seguro que nos compran. Comida rápida para la gente que no tiene tiempo. Gran negocio, y miren cómo están la comida rápida exponiéndose abundantemente en la mayoría de hombres y mujeres de este mundo. Vaya, de terror.
Sí, sin duda. Y algo que también ha afectado mucho, pienso, es que antes, por ejemplo, las familias se reunían para el almuerzo, para la cena, y siempre la mamá trataba de ver el bien de todos, ¿no? Cocinar algo que tenga vegetales, que haga bien a la salud de toda la familia. Ahora ya no es así, ahora cada uno almuerza o cena donde le pesca la hora. O un delivery. O solos, ¿no es cierto? Comiéndose absolutamente de todo. Bueno, momento ya para despedirnos. Sí tenemos unos segunditos para recomendaciones finales, Gilde. Están niños, adolescentes, padres, familias enteras que nos están viendo en este momento. Ojalá el programa les haya servido. Recomendaciones para disciplinarse a la hora de ingerir alimentos. Primero, que debemos no saltar comidas, uno. Segundo, debemos tener un horario fijo para comer todos. No es que yo llegue a las 12, el otro llega a 12:30. No, tenemos que estar todos. Y tenemos que hacer todo un proyecto de vida en familia. Decir, muy bien, desde mañana hacemos esto, empezamos a comer verduras, lo que decía el licenciado, tenemos que empezar a comer. Bolivia es uno de los países tan generosos en el tema de las verduras y las frutas, que deberíamos hacerle honor a ese nombre, ¿no? Y hacer ejercicios, como decía. Qué lindo es bajar toda lo que es la Cantutani a pie en familia. Yo les invito a que lo hagan, yo lo hice la otra vez y realmente es hermoso. A ver, Edson. Bien, como también la licenciada nos comentaba, es de que no hay nada imposible en esta vida, ¿no? Que debemos comer para vivir. Las personas pongan en las familias 5 tiempos de comida, un desayuno, una merienda a media mañana, su almuerzo, el té y la cena. Y dentro de cada comida siempre traten de incluir o fruta o verdura, que eso les va a traer una vida saludable y una calidad de vida para ustedes y sobre todo para sus hijos. Muchas gracias, licenciada Gilde Mayo, psicóloga. Hasta otro momento. Muchas gracias, licenciado Edson Valencia, médico nutricionista. Esperamos tenerlos pronto. Gracias a ti. Gracias a ambos. Nos damos una pausa y volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Espérenos. Recta final de Hora 23. Agradecerles a todos ustedes por la gran participación en nuestras redes sociales y por la preferencia de cada noche. Tengan un descanso reparador. Buenas noches, Víctor Hugo, Paola. Buenas noches, Bolivia. Chao, Mariel. Adiós, Mariel. Bueno, esperemos de veras que el programa de hoy les haya servido. Y sí, como dicen los expertos, la disciplina no vamos a lograrla si ejercemos presión sobre los hijos y que tenga que partir de ellos. Tiene que partir de nosotros, los adultos, los padres. Si nosotros somos disciplinados con la alimentación, ellos van a seguir nuestros pasos. Pero si nos encantan frituras y comemos de todo, pan, obviamente, y nosotros los vamos a cuestionar. Qué tipazos que somos. Así es, vamos a lograr con fuerza de voluntad reducir esos altos índices que existen de consumo de comida chatarra, y nuestro departamento La Paz, al igual que Cochabamba y Santa Cruz, están en los picos de estos índices. Sin duda. Bueno, comamos bien, saludable, ¿de acuerdo? Fuerte abrazo, Bolivia, nos vamos. Chao. Familias bolivianas, buen descanso.